Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy muy complacido de estar nuevamente con ustedes esta noche. Hoy me acompaña el licenciado Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe y uno de los mejores analistas de ese importantísimo periódico nacional. Muy buenas noches, Héctor. Buenas es un placer noches, tenerte aquí con Miguel. nosotros. El placer es mío estar acompañándote en este importante proyecto y además haciendo lo que me gusta. Ah, ¿qué te gusta? Bueno, yo trabajo día a día con la industria de la noticia, pero me gusta la parte analítica, la parte de en este ambiente sosegado, ¿verdad? Ya a esta hora de la noche, después de una larga jornada. Pues, no, donde todo lo que iba a ocurrir ya ocurrió, ¿no? Sí. Eso es lo importante y uno puede realmente tener la oportunidad de con más sosiego poder analizar algunos de los temas que son importantes y que están en el tapete nacional. Por ejemplo, la ley de partidos políticos, que tiene alrededor de 14 años en el Congreso durmiendo un sueño. 15, pasa de 15. Pasa 15, durmiendo, si estamos hablando de década y media, ¿no? Durmiendo un sueño que parece eterno en los archivos del Congreso Nacional. Recientemente leí una declaración de un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en el sentido de la facción que encabeza el expresidente Leonel Fernández, en el sentido de que no hay un clima apropiado para la población, para la aprobación de la ley de partidos políticos. Y yo me pregunto, bueno, pero ¿cuándo va a existir ese clima? Porque evidentemente esa ley no ha sido aprobada porque no ha existido la voluntad necesaria en los partidos con representación en el Congreso Nacional para que el pueblo dominicano disponga de un mecanismo legal que prácticamente regularice o regule la actividad política y descarte o deseche todos esos vicios y prácticas malas, nonsantes, que han estado dominando el ambiente político nacional. Sí, siempre ha sido un tema de voluntad, Miguel. Así lo hemos nosotros constatado a través de los años que le hemos dado seguimiento al tema. Ha habido mucha doble moral e hipocresía con el tema. Es decir, muchos políticos que de la boca para afuera apoyan esa regulación y que en los hechos, cuando toca entonces tomar las decisiones que le toca a ellos, pues realmente entonces se demuestra que realmente no la quieren. Incluso hay algunos políticos que dicen que la quieren y ellos mismos creen que la quieren, pero realmente le tienen miedo. Le tienen miedo por aquello de que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. El problema es que la ley de partido no es el diablo, ni tendrá el efecto para del muchos infierno. sí. Bueno, para muchos sí. El problema es que evidentemente la aprobación de una ley de partidos va a asentar unas normas y unas reglas que resultarían muy difícil de aplicar o de aceptar para una clase política que ha estado trabajando sin normas ninguna y haciendo lo que le viene en gana, lo que ha tenido como resultado que no hayamos podido avanzar cuanto deseáramos o cuanto deseamos en el ámbito del fortalecimiento de las instituciones democráticas. Por ejemplo, los partidos políticos aquí, que son financiados por el Estado dominicano, no tienen la obligación, no se sienten obligados. Es decir, por nosotros. Sí, exactamente, por el contribuyente, con dinero del Estado dominicano, dinero público, ¿no? No se sienten obligados los partidos políticos a rendir cuentas del dinero que reciben, no solamente del Estado, sino también de fuentes privadas. Lo que se persigue o lo que se anhela con la aprobación de los partidos políticos, y a esto la población debe prestarle mucha atención, es que los partidos políticos tengan que incluso que declarar cuánto dinero reciben de fuentes privadas. El temor a que eso no ocurra o siga ocurriendo, es decir, la negativa de ellos a dar esos reportes y a transparentar el dinero que reciben y el dinero que gastan, es que la transparencia en ese campo va a evitar o va a ser un escollo a la entrada o al ingreso de dinero sucio en las campañas electorales dominicanas. Y el dinero sucio en las campañas electorales conlleva un compromiso muy oneroso para los partidos y para la sociedad dominicana, porque eso indica que en un momento dado, y ya ha ocurrido en el pasado, puedan llegar a posiciones públicas importantes personas provenientes del narcotráfico, del crimen organizado, de otra forma de crimen organizado, del juego ilícito y de muchas otras cosas. Sí, Miguel, en esta ocasión parecía que estamos más cerca que nunca
estábamos, estoy hablando de la pasada legislatura, por los pasos que se dieron, una comisión bicameral que estaba haciendo un trabajo que todo el mundo entendía que era un trabajo serio, que se estaba avanzando, se estaba logrando el consenso, y pasó lo que todo el mundo sabe, vino el punto de la discordia, que fue el tema de las primarias abiertas, ¿no? Que si serán abiertas o no, que si la simultaneidad sobre todo es el tema que ha provocado el impasse, sobre todo en el PLD, y de repente cayó en manos del comité político. El comité político se lo soltó de nuevo al Congreso, de donde nunca debió salir, porque el Congreso es el escenario. Entonces pasó algo al inicio de esta legislatura que parecería una mala señal, y es que después que la comisión bicameral ha avanzado tanto en el estudio de estas leyes, no solo de la ley de partidos, sino también de la propia reforma electoral, de repente los legisladores cambian el esquema. Entonces designan dos comisiones, una en el Senado y otra en la Cámara de Diputados, lo que parecería que es hasta un intento hasta de boicotear, de torpedar lo que ya se ha hecho. De todos modos, hay esperanza porque, aunque se haya hecho esto, sí se puede, si ellos quieren, recuperar todo el trabajo que hizo la comisión bicameral, porque no hay que buscar ya consenso con todos esos puntos que ya están consensuados. Bueno, lo que pasa es que la sociedad dominicana no tiene una noción correcta de a qué rumbo ha tomado la discusión de la ley de partidos políticos, porque todos sabemos que la discusión comenzó hace década y media con un proyecto de ley que fue sometido y fue consensuado incluso en reuniones tripartitas con la participación de los partidos políticos, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y todo eso. Y se llegó a un borrador que parecía resumir el sentimiento y los deseos de cada una de las partes que habían participado en esa discusión para hacer de esa ley algo más o menos que resumiera el consenso de la colectividad dominicana. Pero eso fue cambiando y todo el mundo le introdujo una modificación y ya nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que dice ese proyecto de ley, porque dice mucha gente, bueno, uno lo puede buscar en la página web del Congreso Nacional, pero en la Cámara de Diputados hay uno, en el Senado hay otro proyecto de ley mucho más reciente de la Junta Central Electoral, y nadie sabe realmente en concreto qué dice ese proyecto de ley. Y alguna gente con mucha sensatez dice, bueno, es preferible que no se apruebe una ley de partidos políticos y sigamos como estamos, a que se apruebe una ley que realmente no sustancie la aspiración del pueblo dominicano con relación a lo que debe ser esa ley de partidos, porque entonces las cosas serían peores, porque sería una forma de legalizar e institucionalizar todas las prácticas viciosas que han caracterizado la vida política dominicana en los últimos años. Mira, Héctor, yo creo, y tú me excusarás que me extienda un poco, yo creo, a fin de cuentas, que lo que hay aquí es una riña dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Todos estos problemas tienen yo he dicho y lo he escrito así en mi columna del periódico El Caribe, tienen un origen perverso en la Constitución del 2010. Voy a decirle por qué, aunque parezca extraño y pudiera parecer como un prejuicio de parte mía. Miren, la Constitución anterior a la 2010 establecía la sucesión por un solo mandato, ¿no? Es decir, la reelección una sola vez, es decir, 2 mandatos consecutivos y nunca más. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando llega el 2010, cuando se acerca el 2012, el presidente de entonces, que ya había ejercido la presidencia, estaba en su 3er mandato y el 2º consecutivo, se percató en el 2010 de que su carrera presidencial terminaba en el 2012, con la entrega del solio presidencial a la persona que resultara electa en las elecciones de ese año, como era lógico. Entonces modificó la Constitución. La Constitución del 2010 prohibió la reelección consecutiva, pero no ponía trabas y no ponía ningún impedimento legal a quienes ya habían ejercido la presidencia de la República. ¿Qué sucedía eso? Que con esa Constitución el presidente Fernández se garantizaba de que su sucesor no pudiese reelegirse y él poder volver en el 2016. Y lo vimos muy claramente en el 2016 con los vientos soplan y todas esas cosas que parecían en un momento dado que se encaminaba directamente otra vez a la candidatura presidencial, y fue la reforma del 2015 la que paró ese
ese reavance del expresidente Fernández. Entonces, ¿qué hizo la Constitución del 2015? Con todos los demonios que se han hecho y que se han pronunciado contra ella. Bueno, restablecer un principio que ya existía y un derecho que le asistía en la Constitución anterior y que la Constitución del 2010 lo despojó, es decir, el derecho a un segundo mandato. Mucha gente cree que ahora, con la ley de partidos y las primarias abiertas, el presidente Danilo Medina va a intentar reelegirse. Mire, yo creo que aquí no hay un ambiente y sería un grave error, craso error del presidente Medina intentar una nueva reforma solo con el propósito de ser nuevamente el candidato. Por eso es tan importante que esa ley de partidos políticos y por eso es tan importante que sean las primarias abiertas. Y que si acaso, y déjame decirte algo, el pago que tuvo que hacer el presidente Danilo Medina para reelegirse en el 2015 fue aceptar un estigma de carácter personal y político. Es decir, por primera vez que yo sepa en una constitución en la República Dominicana y quizás en muchos otros países, se ha incluido en la Constitución un párrafo que diga, este señor no puede ser más candidato a la presidencia. El artículo transitorio. El artículo transitorio. Entonces yo pienso que si tiene sentido y si se evita la discriminación, yo creo que ese párrafo debería aplicársele a todos aquellos que ya han ejercido la presidencia de la República para que las elecciones del año 2020 traiga sangre nueva, traiga un relevo presidencial y un relevo generacional que abra nuevas expectativas a la nación dominicana. Y yo creo que está muy claro, Miguel. Creo que hasta en algunas encuestas se ha recogido la opinión de la gente en que en el país hay consenso con que el sistema, el que llamamos el sistema americano, es realmente el más favorable, el más manejable, el que más le conviene al país. Tú mencionabas el esquema de la reforma del 2010, que fue el que permitía que todos los expresidentes se convirtieran en presidenciables. Es decir, tan pronto un presidente salía del poder, ya era aspirante a volver luego. Sí, porque Mejía y Fernández estaban inhabilitados por la propia Constitución anterior. Si se hubiera mantenido ese esquema, todavía estuviéramos hablando de Hipólito y Leonel.